Cheon Yegon no tenía absolutamente ningún deseo de heredar el grupo Seongsu, especialmente cuando su hermano, despiadadamente ambicioso, anhelaba el puesto más que a su propia vida. En un intento desesperado por caer en desgracia con su abuelo y finalmente darle a su hermano algo de paz mental, Yegon orquesta un romance falso con el heredero del grupo Hunji, Shin Tae-kong. Su acuerdo comenzó con Yegon claramente en desventaja, pero ¿logrará cambiar las tornas por completo? La historia arranca con dos hombres conversando dentro de una oficina, mientras afuera cae un aguacero torrencial. El hombre que está de pie confronta al otro, preguntándole si es realmente cierto. En respuesta, el hombre sentado confirma que no quiere ser el presidente. Afirma que no está interesado en el puesto y que francamente simplemente no le va. Todo lo que realmente quiere es su libertad, y le suplica al primer hombre, Ha Ki-young, que le crea. Desafortunadamente, parece que las meras palabras no serán suficientes para convencerlo. Ha Ki-young señaló que, aunque su hermano había renunciado a la mayoría de sus acciones y era constantemente visto del brazo de una mujer nueva, el hecho seguía siendo que su abuelo todavía no había renunciado a que él asumiera el cargo de próximo presidente. Y esa era una verdad innegable. Ha Ki-young, quien ahora entendemos que es el hermano mayor, añadió entonces una condición. Declaró que solo creería las afirmaciones de su hermano menor una vez que su abuelo lo desheredara oficialmente. Al oír esto, Yegon, el hermano menor, sintió un escalofrío recorrer su espalda, inquieto por la mirada penetrante de su hermano, y sus palabras cuidadosamente elegidas, porque sabía por dolorosa experiencia hasta dónde llegaría su hermano para eliminar cualquier cosa que se interpusiera en el camino de sus ambiciones. Incluso si ese cualquier cosa fuera su propia sangre, y esta vez, Yegon estaba seguro de que si no lograba con éxito granjearse la enemistad de su abuelo, tendría un final muy sombrío a manos de su hermano. Verás, Yegon era el favorito del abuelo. A pesar de su constante actitud de mujeriego y su comportamiento rebelde, incluso después de que su propio padre se lavara las manos con él, el anciano lo consentía. Todo porque creía que el sentido para los negocios de Yegon era superior al de todos los demás en su familia, aunque puede que eso no fuera así por mucho más tiempo. No si Yegon revela un lado completamente diferente de sí mismo. Han pasado 20 años desde que se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el mundo, aunque ese progreso no ha llegado del todo a las familias de los conglomerados profundamente conservadores de Corea. De hecho, el abuelo de Yegon se encuentra entre aquellos que desprecian por completo la homosexualidad. Y Yegon planea usar ese prejuicio como su escudo. Después de conseguir un patrocinio de una fuente muy confiable, Yegon firmó un acuerdo de confidencialidad y aseguró una membresía VIP para un lugar llamado Caligo. Mientras conducía hacia allí, no podía dejar de preguntarse si realmente podría estar con otro hombre. Quizás si encontraba a alguien con una cara lo suficientemente bonita, podría lograr tomar la iniciativa. Considerando todo su historial romántico, no es de extrañar que estuviera preocupado por estos detalles, aunque si me preguntas, solo está en negación. En fin, Yegon vio el auto que lo había estado siguiendo, que sabía sin duda alguna que era uno de los espías de su hermano. Estaba un poco irritado de que, a estas alturas, ni siquiera intentaran ser sutiles al seguirlo, pero por otro lado, esto jugaba a su favor. De esta manera, podrían informar de su repentino cambio de intereses románticos directamente a su hermano. La clave es que Caligo es un club exclusivo, solo para miembros, para hombres gay. Y aunque Yegon no tenía ni idea de cómo empezar a coquetear con chicos, simplemente entró sin ninguna estrategia real, pero su sola presencia fue suficiente para causar un gran revuelo. No solo fue reconocido al instante como un vástago del grupo Seongsu, sino que también era infame por ser un playboy al que le gustaban estrictamente las mujeres, sin mencionar que era devastadoramente guapo. Mientras los otros clientes estaban ocupados susurrando y haciendo apuestas sobre la repentina aparición de Yegon, otra figura conocida irrumpió, luciendo absolutamente furiosa. Shin Tae-kong del grupo Hunji. Yegon lo reconoció al instante, aunque el hecho de que Tae-kong fuera gay era ciertamente información nueva para él. Y mientras Tae-kong se dejaba caer en un taburete de la barra, pidiendo su bebida con el aire de alguien en un serio aprieto, Yegon no pudo evitar sentir que el destino le acababa de entregar una oportunidad de oro en bandeja de plata. Verás, el grupo Hunji es un titán en el mundo financiero.
Por lo tanto, un escándalo que involucrara al heredero de Hunji sería tan masivo y destructivo que ni siquiera su poderoso abuelo podría encubrirlo, ni querría hacerlo. Y en el momento en que su abuelo lo desherede, Ha Ki-yong finalmente tendrá que creer sus palabras y por fin dejarlo en paz. El plan era impecable en la cabeza de Yegon. El único obstáculo era convencer a Tai Kong de seguirle el juego, pero ya había llegado hasta aquí. Tenía que llevarlo a cabo. Yegon se levantó de su asiento y se dirigió hacia Tai Kong. Este último estaba a punto de tomar el martini que el barman había puesto frente a él, cuando Yegon de repente cubrió el vaso con su mano. Tai Kong levantó la vista, claramente molesto por la interrupción, pero su irritación se convirtió rápidamente en sorpresa cuando vio quién estaba frente a él. Quedó aún más atónito cuando las primeras palabras de Yegon fueron una proposición para que pasaran la noche juntos. Personalmente, yo habría dicho que sí sin pensarlo dos veces, pero Tai Kong sospechaba que Yegon solo estaba jugando con él. Después de todo, el hombre no era exactamente conocido por mostrar interés en otros hombres. Pero Yegon fue insistente, afirmando que simplemente estaba aburrido de las mujeres. Esto realmente no debería haber sido problema de Tai Kong, ya que todo lo que el hombre pedía era una sola noche juntos, sin compromisos. Tai Kong supo de inmediato que Yegon estaba ocultando algo importante. Bajo cualquier otra circunstancia, Tai Kong simplemente lo habría mandado a volar sin pensarlo dos veces. Desafortunadamente para él, no estaba exactamente en posición de rechazar tal oferta. Verás, más temprano ese día, Tai Kong tuvo una reunión con su propio abuelo, quien lo estaba presionando para que se casara, pero Tai Kong se mantuvo firme, insistiendo en que no tenía ningún interés en las mujeres. Naturalmente, el abuelo Hunji estaba furioso, especialmente porque Tai Kong tenía que casarse si es que alguna vez quería ser reconocido formalmente como el heredero de la compañía, y debido a esto, el anciano ya había organizado una reunión para Tai Kong con la nieta del presidente del grupo SIAP. Mientras Tai Kong intentaba defender su postura, su abuelo señaló que si su nieto se casaba con un hombre, los ejecutivos de la compañía lo usarían como munición para intentar sacarlo del poder. Después de todo, la pareja de Tai Kong necesitaba ser alguien completamente intachable, alguien irreprochable. Tai Kong respondió sarcásticamente que de todos modos siempre había sido perfecto, así que tal vez tener un solo defecto le haría bien. Pero esta ocurrencia solo enfureció más a su abuelo. Aún así, el anciano era muy consciente de lo increíblemente terco que podía ser su nieto, así que llegaron a un acuerdo, aunque uno con condiciones imposibles. El abuelo Hunji le dijo a Tai Kong que, si absolutamente debía llevar a casa a un hombre para casarse, su pareja tenía que ser excepcionalmente apuesto y provenir de una familia con un estatus igual al del grupo Hunji. Esto era un gran problema, ya que el único conglomerado que podía siquiera compararse con Hunji era Seong-su, cuyos herederos eran tristemente célebres por ser un montón de psicópatas y mujeriegos. Tai Kong había estado completamente convencido de que su abuelo solo lo estaba preparando para el fracaso, ya que no había forma de que pudiera encontrar a alguien que cumpliera con los ridículos criterios del anciano. Y sin embargo, aquí estaba Cheon Yegon, apareciendo de la nada y pidiéndole pasar la noche juntos. ¿Cómo podría negarse? No mucho después, los dos se registraron en un hotel. Mientras Tai Kong estaba en la ducha, Yegon caminaba de un lado a otro en la habitación, con la mente acelerada por la ansiedad. Había hecho su jugada y lo había llevado a este preciso momento. Pero, ¿y ahora qué? Yegon no tenía idea de cuál debería ser su siguiente paso. Claro, tenía todo el futuro planeado, pero el momento presente exigía su propia atención. Además de eso, sabía que su hermano no se convencería fácilmente de sus nuevas preferencias románticas, especialmente si su única interacción era una sola noche juntos. Así que era obvio, Yegon y Tai Kong tendrían que verse regularmente para que esta farsa fuera creíble. De repente, Tai Kong lo llamó por su nombre, sacando a Yegon de sus pensamientos. Cuando Yegon levantó la vista, vio a un Tai Kong recién duchado de pie justo frente a él. Tai Kong le preguntó en qué pensaba tan intensamente. En lugar de dar una respuesta directa, Yegon desvió el tema comentando sobre los abdominales increíblemente esculpidos de Tai Kong. Bueno, no, ese fue solo mi propio comentario que se me escapó. Mis disculpas. Tai Kong
solo soltó una risita antes de empujar a Jae-gon sobre la cama. Ahora que estaban solos, Tae-kong le dijo a Jae-gon que dejara de actuar y revelara la verdadera razón por la que se le había acercado. Él ya sabía que Jae-gon no tenía ningún deseo genuino de intimar realmente con él. De hecho, Tae-kong ya había deducido que Jae-gon necesitaba algo que solo él podía proporcionarle. Fuera lo que fuera, Tae-kong estaba dispuesto a cooperar, pero con una condición. Jae-gon tenía que ganárselo primero. En cuanto a Jae-gon, las alarmas sonaban a todo volumen en su cabeza, pero como el propio Tae-kong había dicho que estaba dispuesto a jugar, Jae-gon pensó que al menos debería intentarlo, ¿verdad? Momentos después, Jae-gon se encuentra en una posición muy comprometedora, encontrándose cara a cara con la imponente cobra real de Tae-kong, y aunque Jae-gon también es un hombre, no pudo reprimir su asombro ante el enorme tamaño de aquello. En la opinión de Tae-kong, la vacilación es solo una excusa, así que decidió darle una mano a Jae-gon, acercando su cara al evento principal, dado su impresionante tamaño y que era la primera vez para Jae-gon. No pasó mucho tiempo para que Tae-kong se aburriera, así que una vez más intentó ayudar al novato, pero esto solo provocó que los dientes de Jae-gon hicieran contacto en lugares donde absolutamente no deberían. Enfurecido, Tae-kong apartó a Jae-gon de un empujón mientras sin rodeos le informaba a Jae-gon que su desempeño fue pésimo, y en cambio, Tae-kong una vez más exigió saber por qué Jae-gon estaba tan desesperado en primer lugar, claramente tanteando el terreno. Tae-kong señaló que la expresión aterrorizada de Jae-gon estaba arruinando por completo el ambiente. Al darse cuenta de que si Tae-kong perdía el interés, sin duda significaría su fin, Jae-gon agarró la pierna de Tae-kong, rogándole por otra oportunidad. A Tae-kong le sorprendió que Jae-gon recurriera a una súplica tan desesperada, pero al mismo tiempo le complació reconocer que ahora él tenía todo el poder en este acuerdo. El pobre Jae-gon, sin embargo, temblaba mientras le prometía a Tae-kong que haría absolutamente cualquier cosa que él deseara esta vez. No es que tuviera otra opción. Jae-gon tenía que mantener a Tae-kong interesado en él si quería evitar que su hermano se encargara de él. Haki-yang, por otro lado, encontró bastante divertida la disposición de Jae-gon a llegar a tales extremos, especialmente porque Jae-gon no tenía idea de lo rudo que podía llegar a ser. Eso podría sonar alarmante, pero Jae-gon estaba convencido de que no podría ser peor que lo que su hermano le tenía preparado. Además, incluso antes de ir al hotel con Tae-kong, Jae-gon ya había dejado su orgullo de lado. Por lo tanto, era de esperar este tipo de trato rudo. Tae-kong no le dio a Jae-gon espacio para retractarse mientras lo empujaba con fuerza sobre la cama. A la mañana siguiente, Jae-gon se despertó solo. Le dolía la espalda, sin duda, y también se sentía completamente mortificado por haberse desmayado la noche anterior. Al menos no lo había olvidado todo. En cualquier caso, Jae-gon estaba contemplando qué hacer a continuación, preocupado de que desmayarse a mitad de su encuentro pudiera haber arruinado sus posibilidades de asegurar la cooperación de Tae-kong. Mientras tanto, en la sala de estar de la habitación del hotel, un Tae-kong completamente vestido reflexionaba sobre su conversación con Jae-gon de la noche anterior. Este último había consentido en hacer lo que Tae-kong quisiera, siempre y cuando le concediera un solo favor a cambio. Justo cuando Tae-kong se preguntaba sobre el origen de su desesperación, el propio Jae-gon entró en la habitación. Jae-gon no perdió tiempo en ir al grano, un enfoque que Tae-kong realmente agradeció. A pesar del torpe desempeño de Jae-gon, Tae-kong no parecía ni un poco irritado. En cambio, Tae-kong simplemente le indicó que explicara la razón detrás de sus acciones desesperadas. Jae-gon no se anduvo con rodeos e inmediatamente admitió que su hermano era la causa de todos sus problemas. Jae-gon entonces comenzó a explicar su situación, detallando cómo su hermano se negaba a creer que no estaba interesado en convertirse en el presidente. Si no podía demostrarlo, sería su fin. Jae-gon estaba absolutamente seguro de esto, pero Tae-kong lo descartó mentalmente como si el hombre estuviera completamente delirando. Después de todo, ¿qué clase de hermano asesinaría a su propio hermano por el bien de la sucesión? Al parecer, nuestro protagonista no es fan de los dramas históricos. En fin, a pesar de sus dudas, Tae-kong decidió seguirle el juego a las afirmaciones de Jae-gon. Con eso, el aterrorizado hermano menor agregó que necesitaba caerle mal a su abuelo para poder seguir con vida,
y para que eso sucediera, necesitaba que Tai Kong se convirtiera en su novio. En otra parte, Haki Yang estaba recibiendo un informe sobre los eventos que ocurrieron con Yegon. Sin embargo, como el informante solo pudo confirmar hasta el punto en que Yegon entró al bar gay y nada después, Haki Yang no estaba nada contento. Haki Yang le hizo una seña al hombre para que se acercara, y luego, abruptamente vertió todo el contenido de su bebida sobre él. Realmente debo elegir mis palabras con cuidado aquí. Así que dejaré que ustedes imaginen las maldiciones por mí, ¿de acuerdo? En fin, parece que el hombre con Haki Yang es en realidad el propio secretario de Yegon, a quien plantó como espía. Resulta que no lo estaba haciendo voluntariamente, sino solo porque Haki Yang tiene algo con qué chantajearlo, o quizás simplemente está aterrorizado de ese loco. De cualquier manera, Haki Yang lo tiene bien agarrado. Mientras el señor secretario se excusaba por su incompetencia, Haki Yang recibió un mensaje en su teléfono que informaba los mismos detalles que el secretario no había podido proporcionar. Llámenlo una corazonada, pero Haki Yang sabe que su hermano trama algo, y sea lo que sea, también sabe que todavía puede usar al señor secretario para averiguarlo. Al día siguiente, Haki Yang estaba en su caminadora cuando recibió una llamada de alguien, que supongo era el secretario, informando en detalle sobre el paradero de Yegon y cómo ha estado con Tai Kong todo este tiempo. Haki Yang luego le ordenó que confirmara si lo que sea que los otros dos hicieron fue cosa de una sola vez o si había algo más en su conexión. También le ordenó que pusiera en pausa el accidente que estaban orquestando, al menos por ahora. Más tarde, ese día, Haki Yang estaba en el balcón, reflexionando sobre el intento más reciente de Yegon de demostrar su desinterés en el puesto de presidente. Haki Yang estaba genuinamente impresionado, aunque sentía que todavía no podía permitirse bajar la guardia, especialmente ahora que Tai Kong estaba en la escena. Después de todo, Tai Kong también compite por la sucesión e involucrarse con Yegon y su reputación no le ofrecería ninguna ventaja real. Esto llevó a la conclusión de que Yegon debe estar planeando algo más elaborado. Si no fuera un monstruo tan depravado, en realidad sería un estratega bastante decente. Continuaremos la conversación del último capítulo regresando al Hotel S, donde Yegon y Tai Kong pasaron la noche. Yegon le explica a Tai Kong que, aunque quiere que este último sea su novio, en realidad no tienen que salir. Es solo una relación romántica por contrato que tendrían que mantener hasta que Haki Yang finalmente lo deje en paz. Yegon agregó que es consciente de que Tai Kong está buscando material para esposa, pero razonó que, como estaba en un bar gay, no debe ser completamente heterosexual. Dicho esto, Yegon prometió hacer cualquier cosa que Tai Kong quisiera, siempre y cuando él le hiciera un favor. Al ver la absoluta desesperación en los ojos de Yegon, Tai Kong entendió que no había lugar para la negociación. Él tenía la clara ventaja en este trato y tenía toda la intención de que así se mantuviera. Y eso que se supone que es alguien con gran sentido para los negocios, el señor Yegon no sabe ni lo primero sobre cómo hacer un trato. En cualquier caso, Tai Kong no perdió tiempo en hacerle saber a Yegon precisamente lo que quería y preguntó si cualquier cosa incluía preparar su puerta trasera para él la próxima vez que se vieran. Yegon se sonrojó profundamente. Después de todo, era una proposición que él solo le había hecho a otros antes. Aún así, se resignó a su destino y dijo que sí. Eso era todo lo que Tai Kong necesitaba oír, y así de simple, el trato quedó sellado. Tai Kong incluso prometió preparar un contrato formal, que podrían discutir más tarde esa noche a las 6. Yegon pensó que ese era el final de su discusión, pero al parecer no lo era. Parece que Tai Kong no tenía planes de separarse de Yegon todavía. Después de todo, este último se había desmayado la noche anterior antes de que Tai Kong pudiera llegar a su conclusión. Esto fue para gran consternación de Yegon, ya que esperaba que Tai Kong simplemente lo dejara en paz, viendo que no lo había mencionado antes. Tai Kong entonces le ordenó a Yegon que se quitara la bata y se subiera a la mesa frente a él. Yegon, por supuesto, dudó, pero no era como si tuviera otra opción. ¿De qué sirve mantener tu orgullo cuando estás muerto? Exacto. Y así, sin decir una palabra más, Yegon se desató el cinturón y expuso su traje de Adán, chupetones incluidos.
Ser sometido a este tipo de humillación, como el juguete personal de Tae-Kong, seguía siendo una mejor alternativa que el futuro que le esperaba en manos de su hermano. Después de que estuvo sobre la mesa, Tae-Kong le dijo a Yegon que se arrodillara y se inclinara, de modo que su trasero quedara apuntando hacia el aire. Yegon todavía dudaba, aunque se apresuró a dejar de lado ese sentimiento. Ji-gon hizo lo que se le dijo, y al mismo tiempo, deseó desesperadamente que estuvieran en un lugar mucho más oscuro para no sentirse tan absolutamente avergonzado. De repente, Tae-Kong empujó la cabeza de Ye-gon contra la mesa, regañándolo en broma por tomarse su tiempo. Con Tae-Kong ahora detrás de él, le dijo a Ye-gon que abriera más las piernas para poder tener una mejor vista de sus atributos. Al hacerlo, Tae-Kong recordó lo que había sucedido la noche anterior, cuando el propio Ji-gon le había preguntado por qué de repente dejó de moverse cuando estaban en medio de su acto íntimo. La parte increíble fue que Ye-gon se había desmayado justo después de preguntar. Sin embargo, no todo fue en vano, ya que el rostro bañado en lágrimas de Ye-gon tenía un cierto atractivo para Tae-Kong. En un movimiento inesperado, Tae-Kong sacó una botella de loción para manos de su bolsillo y comenzó a aplicarla generosamente en la entrada de Ji-gon, notando que ya estaba un poco hinchada. Afortunadamente no había nada desgarrado, pero Ye-gon aún así se quedó paralizado al sentir de repente una sensación de presión contra su trasero, despertando el temor de que Tae-Kong estuviera a punto de comenzar el evento principal en ese mismo momento, sin más advertencia. Pero antes de que Ye-gon pudiera siquiera suplicar por un momento de vacilación, el otro hombre ya había comenzado a moverse. No se detuvo, ni siquiera cuando lágrimas brillantes comenzaron a trazar caminos por las mejillas de Ji-gon. A Ye-gon casi se le escapó una maldición, un sonido que Tae-Kong captó de inmediato, pero por supuesto, Ye-gon lo negó rápidamente, afirmando en cambio que algo realmente se había desgarrado ahí abajo, y que el dolor era real, pero Tae-Kong permaneció diligentemente concentrado en su tarea, simplemente señalando que a esto se refería exactamente cuando prometió ser rudo con él. Luego le planteó una posibilidad, diciéndole a Ji-gon que podría reconsiderarlo. Si Ye-gon tan solo suplicara y dijera, por favorcito, ¿pueden creer tal descaro? ¿Y soy solo yo? ¿O nuestro protagonista masculino parece estar cortado por la misma tijera que ese infame hermano mayor? Ambos son increíblemente intensos, y Ye-gon, con su vasta experiencia, sabía muy bien que cuando alguien que ya está siendo rudo promete ser más amable, usualmente es solo una promesa vacía. Tae-Kong, sin embargo, dedujo rápidamente que este era un escenario familiar para Ye-gon, por sus muchos encuentros pasados. Aún así, no había nada de malo en probar el terreno para ver si todo era una actuación. Y así, antes de que Tae-Kong pudiera provocarlo más, Ye-gon tomó la iniciativa, robándole un beso justo cuando Tae-Kong finalmente desenvainó su impresionante espada. Ye-gon luego giró su cuerpo para profundizar el beso, demostrando que su talento en esta área superaba con creces sus otros servicios, un hecho que Tae-Kong aprobó de todo corazón. Justo después de que rompieron su apasionado abrazo, Ji-gon adoptó un comportamiento coqueto y consentido, aderezado con un toque de desafío juguetón. Frotó el hombro de Tae-Kong, ronroneando para que por favor fuera gentil, explicando que ya estaba bastante adolorido, y luego preguntó si al menos podían pasar a la cama. La mesa dura le estaba lastimando las rodillas, pero desde la perspectiva de Tae-Kong, la petición de Ye-gon sonaba más como una exigencia, pero, de nuevo, descubrió que no le disgustaba en lo más mínimo. Y así, Tae-Kong contraatacó, preguntando si Ye-gon sería capaz de soportar aún más de su juego rudo si le concedía su petición. Sin darle a Ye-gon un momento para responder, Tae-Kong comenzó a juguetear con su entrada de nuevo, lo que envió una sacudida de incomodidad a través de Ye-gon, pero al final, la pequeña maniobra hizo su magia, porque Ye-gon rápidamente le dio la respuesta que buscaba, sin más protestas. Poco después, se trasladaron al dormitorio, pero en lugar de reanudar inmediatamente su intensa sesión, avanzando rápido a más tarde ese día, cuando Ye-gon finalmente llegó al piso de su oficina, se tambaleó inestablemente al salir del ascensor, y afortunadamente, el señor secretario estaba justo ahí para atraparlo. Ye-gon trató de restarle importancia, mencionando casualmente que quizás había festejado demasiado la noche anterior,
tanto que sus piernas se habían vuelto gelatina. Sin embargo, los ojos del secretario se sintieron atraídos por un revelador chupetón que se asomaba tímidamente por el cuello de la camisa de Yi-gon. Una vez que se acomodó en el sofá de su oficina, Ye-gon declaró que se estaba cansando de sus habituales escapadas con mujeres y anunció que también había terminado con la escena de los clubes. En respuesta, el señor secretario preguntó con cautela si este nuevo acontecimiento significaba que Ye-gon finalmente comenzaría a concentrarse en su trabajo. Pero en lugar de dar una respuesta directa, Ye-gon simplemente señaló amablemente hacia la puerta, una clara señal que el secretario tomó para retirarse. En el momento en que la puerta se cerró, Ye-gon dejó caer la fachada de estar perfectamente bien. La verdad era que todavía le dolía todo el cuerpo por la noche anterior y la intensa sesión de juegos de esa mañana con Tae-kong. Todo lo que realmente quería era ir a casa y desplomarse. Pero ese era un lujo que no podía permitirse, y justo cuando Ye-gon se preguntaba si realmente podría seguir con esto con Tae-kong, su teléfono de repente vibró. Era una llamada entrante, y por un instante fugaz, el corazón de Ye-gon dio un vuelco, pensando que era Tae-kong. Desafortunadamente, no lo era. Ye-gon se estremeció físicamente cuando el identificador de llamadas reveló el nombre de su temido hermano mayor, e inmediatamente comenzó a entrar en pánico. Después de todo, cada vez que su hermano quería algo, típicamente hacía que su secretario hiciera la llamada. Mientras Ye-gon debatía si contestar, Ha-kyeon terminó abruptamente la llamada, enviando una nueva ola de ansiedad que se apoderó de Ye-gon. Al instante, lamentó su vacilación, y así que esta vez, rápidamente marcó él mismo el número de su hermano, pero, por supuesto, la llamada se fue directo al buzón de voz. ¡Qué mal! Más tarde esa noche, Ye-gon sintió un nudo de ansiedad nauseabundo en el estómago, dejándolo completamente distraído mientras lo conducían a una mesa. Era una mesa que Tae-kong había reservado, pero la mente de Ye-gon estaba en otra parte. Todo porque Ha-kyeon todavía no le había devuelto la llamada. Tampoco había respondido a ninguno de sus mensajes de texto. El pulgar y la uña del pobre Ye-gon ciertamente habían visto mejores días de tanto morderlos por los nervios. Perdido en la ansiedad que lo había atormentado todo el día, Ye-gon se encontró siendo guiado a una habitación privada. Le informaron cortésmente que la cena se serviría en el momento en que llegara Tae-kong. Sin embargo, es poco probable que Ye-gon siquiera haya escuchado las palabras. Estaba completamente perdido en sus pensamientos, convencido de que a este ritmo no sería capaz de probar un solo bocado de la cena. Volviendo a la realidad, se dio cuenta de que la habitación estaba vacía excepto por él, y una chispa de molestia se encendió en su interior. Todavía quedaba un minuto entero antes de la hora de su reunión. Después de todo, comenzó a quejarse para sí mismo sobre cómo Tae-kong le había dicho específicamente que no llegara tarde, cuando parecía bastante claro que Tae-kong era el que iba a llegar tarde. Ye-gon incluso estaba planeando una pequeña venganza si Tae-kong aparecía incluso un minuto después de las 6 en punto. Pero, afortunada o desafortunadamente, Tae-kong apareció justo a la hora, saludando a Ye-gon con un beso encantador. Preguntó en broma qué había estado tramando Ji-gon, bromeando que quizás debería haber llegado tarde después de todo, solo para poder averiguar cuál sería el castigo, un comentario que Ye-gon rápidamente descartó. Poco después de que los dos se sentaran, una impresionante variedad de comida comenzó a llegar a su mesa. Todo, al parecer, había sido preseleccionado según las instrucciones específicas de Tae-kong. Christian Grey, ¿eres tú? En fin, Ye-gon había esperado que esta cena fuera una reunión de negocios para discutir su contrato. Así que le pareció bastante extraño que estuvieran comenzando directamente con una cena elaborada. No solo eso, sino que estaban en un lugar muy público, y para colmo, Tae-kong había llegado con las manos completamente vacías. Verán, el meollo del asunto es Tae-kong. Tae-kong había dejado el contrato atrás a propósito, porque esta cena era de hecho una cita en toda regla, una que estaba destinada a que el público la viera. Y ya estaba cumpliendo su propósito, ya que mucha gente que conocía y reconocía a la pareja ya se había dado cuenta. En realidad, Tae-kong lo tenía todo planeado. Discutirían lo del contrato más tarde, una vez que estuvieran de vuelta en su residencia privada, después de la cena. Al ver que Ye-gon no tenía ni idea, estaba a punto de reclamarle a Tae-kong por su estratagema.
Sin embargo, abandonó rápidamente la idea, sabiendo muy bien que nunca podría ganar una discusión en contra del razonamiento meticuloso y calculado de Tai Kong. Honestamente, su mente estaba mucho más preocupada por la llamada de Ha Kyung, que tercamente se negaba a llegar. Ye-gon estaba tan consumido por la ansiedad por su hermano que ni siquiera se dio cuenta de que Tai Kong deslizaba su silla suavemente junto a la suya, adoptando un comportamiento amable y coqueto. Le señaló lo distraído que parecía Ji-gon y luego incluso comenzó a cortarle el filete. Luego le dio un bocado perfecto de carne, prometiéndole que de ahora en adelante siempre le informaría con antelación cada vez que tuvieran una cita en público. Todo esto era su forma de disculparse. Ye-gon no podía entender del todo por qué Tai Kong estaba actuando así de repente, especialmente porque los curiosos podían ver sus acciones, pero era imposible que escucharan su conversación. Por otro lado, tenía que admitir que encontraba este lado galante de Tai Kong bastante atractivo, así que no se iba a quejar. Más tarde esa noche, la pareja finalmente regresó al apartamento de Tai Kong. Tan pronto como llegaron, finalmente se sentaron a revisar el contrato que Tai Kong había preparado, y Ye-gon pudo ver de inmediato que estaba muy inclinado a favor de Tai Kong. Sin embargo, estaba magistralmente escrito de una manera que le hacía casi imposible negarse, incluso con todo en su contra. Eso sí que es un verdadero hombre de negocios. Tai Kong declaró sin rodeos que no tenía ninguna intención de negociar los términos, era una oferta de tómalo o déjalo, y así, a pesar de su buen juicio y la redacción peligrosamente ambigua del contrato, Ye-gon lo firmó sin oponer resistencia. Al menos, una cláusula era clarísima. Ta Kong protegería activamente a Ye-gon de su hermano autoritario. Dicho esto, mientras Ye-gon ponía la pluma sobre el papel, Tai Kong no pudo evitar sentir una extraña gratitud hacia Ha-gyeon, ya que este trato le concedía más tiempo valioso para ocuparse de sus propios asuntos urgentes. Después de que Ye-gon terminó de firmar, levantó la vista y encontró a Tai Kong observándolo con una mirada intensa y le preguntó en qué estaba pensando. Tai Kong respondió con naturalidad que simplemente se estaba preguntando algo. Quería saber si Ye-gon se había recuperado por completo de su sesión bastante vigorosa de esa mañana. Obviamente, esto era lo último que Ye-gon quería discutir, pero Tai Kong, ya fuera por entrometido o por genuina preocupación, insistió en revisar el daño y aplicar la medicina él mismo. La atención se centra ahora en Ye-gon, de pie frente a Tai Kong, quien está sentado en el sofá. Parecía que Tai Kong le había pedido a Ye-gon que se recostara sobre su regazo. Aunque Ye-gon estaba completamente en contra de la idea, el contrato recién firmado no le dejaba espacio para objetar, y así, con gran renuencia, Ye-gon comenzó a desabrocharse el cinturón, quedando pronto solo en ropa interior. Su mente se aceleró con la sospecha de que Tai Kong usaría el tratamiento como excusa para hacer algo indecible. En poco tiempo, Ye-gon se rindió a la exigencia de Tai Kong, aceptando su destino. Se acomodó sobre el regazo de Tai Kong, con un sonrojo de humillación subiéndole por el cuello. Mientras Tai Kong bajaba suavemente la ropa interior de Ye-gon, comentó que la postura tensa de Ye-gon solo haría las cosas más incómodas, instándolo a que simplemente se relajara en la situación. Acostado allí, Ye-gon era plenamente consciente de lo tonto y terco que estaba haciendo. Así que, finalmente obedeció, aunque si Tai Kong entendía realmente su aprieto o no, no parecía importar, ya que Tai Kong procedió exactamente como lo había prometido. Comenzó a aplicar cuidadosamente el ungüento calmante en la zona íntima, sensible y herida de Ye-gon. Incluso le indicó a Ji-gon que ayudara sosteniendo una de sus mejillas a un lado mientras continuaba el tratamiento. Tai Kong no pudo resistirse a comentar lo sorprendente que era que Ye-gon solo hubiera estado con mujeres, considerando lo increíblemente receptivo que era su cuerpo. Era como si no fuera su primera vez en absoluto, y Ye-gon estaba a punto de protestar, insistiendo en que de verdad lo era, cuando la aplicación de la medicina fue un poco más profunda. Por alguna razón inexplicable, esta sensación provocó una reacción innegable en la virilidad de Ye-gon. Para su total mortificación, mucho más tarde esa noche, Ye-gon se encontró solo en el dormitorio. Era la habitación que Tai Kong había preparado para él, pero, incluso después de una larga ducha, el agotamiento, que se había acumulado durante todo el día, todavía pesaba mucho sobre él,
Ye-gon estaba agotado de todas las formas posibles física, mental y emocionalmente, y Tae-kong seguía siendo un completo enigma. Simplemente no podía descifrarlo. En un momento, Tae-kong era amable, y al siguiente era increíblemente cruel. De hecho, la habitación en la que se encontraba no era para nada una de invitados, sino el dormitorio personal de Tae-kong. El hombre era tan desconcertante que Ye-gon no podía quitarse la sensación de que tal vez Tae-kong estaba ocultando algún tipo de motivo oculto. En cualquier caso, había una cosa de la que estaba seguro. Tenía un sueño increíble, y tratar de analizar el comportamiento de Tae-kong solo le estaba dando un dolor de cabeza terrible. Poco después, Tae-kong salió del baño con la intención de trabajar un poco. Pero entonces se sobresaltó por el sonido de Ye-gon gimiendo, como si sintiera un dolor terrible, y sin dudarlo un momento. Tae-kong corrió directamente a ver cómo estaba. Al llegar a su propio dormitorio, encontró a Ye-gon en la cama, dando vueltas, y se preguntó si estaba enfermo ya que parecía completamente delirante. Una rápida revisión reveló que Ye-gon no tenía fiebre, lo que descartó la posibilidad de un delirio inducido por enfermedad. Esto solo podía significar una cosa. Ye-gon estaba atrapado en las garras de una pesadilla. Efectivamente, parecía que Ye-gon estaba teniendo un sueño terrible, y dentro de esta pesadilla, se encontraba de pie en la habitación que Ha-kyung solía ocupar en su antigua casa familiar. La misma escena que había alterado el curso de su vida para siempre comenzó a desarrollarse justo ante sus ojos. Ye-gon todavía estaba en la preparatoria en ese momento, y Ha-kyung lo había confrontado directamente, preguntándole si tenía algún interés en hacerse cargo de la empresa familiar. Ye-gon recordaba este momento con una claridad dolorosa. Fue el día en que su relación con su amado hermano mayor comenzó a desmoronarse. En aquel entonces, Ji-gon había hecho algo que nunca tuvo la intención de hacer, pero desafortunadamente, dañó irrevocablemente su vínculo con Ha-kyung. Si tan solo no hubiera tomado una decisión tan tonta y precipitada, quizás, solo quizás, los dos seguirían en buenos términos hoy. Desde ese día en adelante, Ji-gon había cargado con el peso aplastante de la culpa por lo que sucedió. Abruptamente, el paisaje del sueño cambió, y ahora Tae-kong estaba de pie en la esquina, mirándolo con ojos fríos. Luego, con la misma rapidez, volvió a la escena con su hermano, con Ha-kyung instándolo a demostrar su convicción. De lo contrario, advirtió su hermano, no te gustarán las consecuencias. Con un jadeo violento, Ye-gon se incorporó de golpe en la cama. Finalmente estaba despierto, aunque jadeaba pesadamente, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. De repente, una voz tranquila a su lado le preguntó si ya estaba completamente despierto. Para el completo asombro de Ji-gon, ese alguien resultó ser Tae-kong. Había estado sentado allí, leyendo un libro hasta hace unos momentos, y a pesar de su promesa a Ye-gon de que dormiría en una habitación diferente, explicó que no tuvo más remedio que romperla. Se había quedado porque Ji-gon parecía estar teniendo una pesadilla terrible, y Ye-gon se sintió profundamente conmovido al escuchar esto. Después de todo, era la primera vez que alguien se había preocupado lo suficiente como para quedarse con él durante su tormento. Y curiosamente, mientras era atormentado por estas pesadillas, el simple gesto había calmado su corazón acelerado más de lo habitual. Después de un momento, Ye-gon se volvió a acostar. Sin embargo, no parecía listo para volver a dormirse, y cuando Tae-kong le preguntó al respecto, admitió que dudaba que pudiera conciliar el sueño pronto. Tae-kong entonces le aconsejó que al menos intentara dormir, aunque no tuviera ganas. Eso, si pretendía seguirle el ritmo con su horario. Al principio, Ji-gon se preguntó, ¿por qué demonios tendría que acoplarse al horario de Tae-kong? Pero al final, decidió no discutir. Sabía que Tae-kong, de todos modos, tendría alguna respuesta ingeniosa e irritante. Ya era la 1 de la mañana, y el día de Tae-kong normalmente comenzaba a las 5. Así que realmente necesitaban descansar un poco. Como era de esperar, fue Tae-kong quien se quedó dormido primero. En cuanto a Ye-gon, usualmente le resultaba imposible dormir después de tener sueños sobre Ha-kyung. Esta vez, sin embargo, con Tae-kong acostado justo a su lado, algo era diferente. No mucho después de que Tae-kong cayera en un sueño profundo, Ji-gon finalmente hizo lo mismo, un par de horas más tarde. Ye-gon fue despertado lentamente de su sueño por la sensación de alguien jugueteando con su sensible pecho.
Cuando finalmente parpadeó hasta despertarse, se dio cuenta de que no era otro que Tae-Kong, atormentándolo juguetonamente. El primer pensamiento de Yegon fue que Tae-Kong buscaba algo de intimidad mañanera. Sin embargo, en defensa de Tae-Kong, su única intención era despertar a Yegon. Bueno, su despertador poco convencional ciertamente funcionó. Después, Tae-Kong le dijo a Yegon que fuera a ducharse. También debía ponerse el traje nuevo que le habían preparado. Ahora soy solo yo. ¿O Ji-gon consiguió una niñera de tiempo completo junto con un guardaespaldas? Tae-Kong estaba siendo sospechosamente atento, para ser alguien que era simplemente su novio por contrato. No mucho después de esto, los dos, completamente vestidos y listos para el día, estaban desayunando juntos cuando de repente, Ji-gon le preguntó a Tae-Kong si había recibido una invitación a una fiesta recientemente. Para ser más específico, se refería a la fiesta que el grupo Seabyeon organiza cada 3 meses. Después de todo, era de conocimiento público que Tae-Kong tenía vínculos cercanos con ese grupo en particular. De hecho, era más que cercano, ya que su abuelo Junji en realidad había planeado arreglar un matrimonio entre Tae-Kong y la nieta de ellos, un detalle que ahora era irrelevante, viendo que Tae-Kong ahora tenía a Yegon a su lado. Con toda honestidad, Ye-gon típicamente detestaba ir a fiestas donde tenía que socializar con gente influyente. Siempre le preocupaba que Ha-kyung pudiera llevarse una impresión equivocada, pero esta vez era diferente, especialmente si asistía con Tae-Kong. Dicho esto, Ye-gon ni siquiera necesitó pedirle a Tae-Kong que lo llevara como su acompañante. Parecía que Tae-Kong ya iba un paso adelante, reconociéndola como el lugar perfecto para presumir lo muy enamorado que estaba de Yi-gon. Tae-Kong entonces se levantó de la mesa y le informó a Ye-gon que una copia de su contrato ya estaba en su bolso. También le dio un severo recordatorio de que siempre contestara cuando él llamara. Lo juro, todo este arreglo está empezando a parecer una versión BL de 50 sombras de Grey, ¿no creen? Sí, yo también lo pensé. En fin, sigamos. Después de terminar su desayuno, Tae-Kong hizo una llamada rápida. Todo parecía ir a favor de Ye-gon, pero por alguna razón no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Una señal de alerta es una señal de alerta, después de todo. Más tarde, Ji-gon estaba solo en su oficina, reflexionando sobre las acciones recientes de Tae-Kong. En su opinión, Tae-Kong se estaba comportando de manera muy extraña. Después de todo, no establecía explícitamente su contrato que, ¿era responsabilidad de Ye-gon satisfacer todos los deseos de Tae-Kong? No había absolutamente ninguna razón para que Tae-Kong se hubiera quedado a su lado, mientras sufría de terrores nocturnos, o para ceder tan fácilmente a sus caprichos, como aceptar llevarlo a esa fiesta cuando parecía no haber nada en ello para Tae-Kong. Bueno, no exactamente nada, pero no necesitan saber sobre eso todavía. Por ahora, Ye-gon solo podía interpretarlo como que Tae-Kong estaba siendo inesperadamente cortés. Mientras tanto, Tae-Kong estaba en su auto, en camino a un destino desconocido. Estaba revisando información sobre Ye-gon mientras su secretaria le daba una actualización. Ella explicó que a Ye-gon lo acosaban algunos de los peores rumores que cualquier director ejecutivo podría tener. A Tae-Kong, sin embargo, no parecían importarle los chismes. Sentía mucha más curiosidad por cualquier posible problema psicológico con el que Ye-gon pudiera estar lidiando. Desafortunadamente, esta era información que su secretaria aún no había logrado conseguir, debido a la intensa seguridad que rodeaba los registros médicos de Ye-gon. Pero como era algo que su jefe estaba decidido a saber, no tuvo más opción que encontrar la manera de conseguirla, y tendría que ser increíblemente discreta al respecto. De vuelta en la oficina de Yi-gon, sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por su secretaria. Ella le estaba informando que Ha-kyung había llegado de visita, justo cuando Ye-gon escuchó la voz de su hermano llamándolo por su nombre. Se levantó de un salto para recibirlo, un marcado contraste con el silencio de radio a sus mensajes de texto. Ha-kyung ahora estaba visitando a su hermano, incluso presentándole un regalo de frutas. Sin perder tiempo, Ye-gon le sirvió rápidamente un poco de té a su hermano. Incluso inició una pequeña charla, durante la cual Ha-kyung explicó que sus apretadas agendas les habían impedido verse últimamente, así que decidió pasar a verlo en persona cuando su reunión terminó antes de lo planeado. Pero la verdadera razón de la visita
era para informarle a Ye-gon del inminente regreso de su abuelo al país y sobre la cena familiar que tendrían ese mismo día. Esto significaba que Ye-gon necesitaba asegurarse de que su agenda estuviera completamente libre. Dicho eso, Ha-kyung luego le preguntó por qué Ye-gon no estaba comiendo las manzanas que había traído, las mismas que había comprado solo para él, las cuales Ye-gon ahora miraba con visible incomodidad. Antes de que su hermano pudiera insistir en el asunto, Ye-gon rápidamente tomó una rebanada y se la tragó a la fuerza. Incluso montó un gran espectáculo de gratitud por el considerado regalo de su hermano mayor. Mientras tanto, el único pensamiento que cruzaba su mente era si le quedaba algún medicamento para la alergia. Y como si fuera plenamente consciente de la alergia, su amenazante hermano le acercó más rebanadas a Ye-gon, insistiendo en que comiera más. Con un hermano como este, no era de extrañar que Ye-gon se sintiera tan nervioso. En el momento en que su hermano finalmente se fue, Ye-gon corrió directo al baño para vomitar hasta el último trozo de manzana que había comido. Desafortunadamente, unas feas erupciones rojas ya comenzaban a aparecer en su cuello. Al regresar a su oficina, rápidamente tomó un medicamento para la alergia y lentamente comenzó a sentir algo de alivio. Aunque su secretaria hizo todo lo posible por convencerlo de que fuera a ver a un doctor, Ji-gon no vio la necesidad, ya que resulta que no era la primera vez que algo así sucedía, y todo lo que realmente necesitaba era una buena siesta. Tan pronto como su secretaria se fue, Ye-gon se recostó en el sofá, sucumbiendo lentamente al sueño. Su mente, sin embargo, estaba zumbando con pensamientos sobre el regreso de su abuelo. Juró que para la próxima semana, el tormento de su hermano finalmente terminaría. Tenía un plan para asegurarse de que su abuelo regresara y se encontrara con una sorpresa muy desagradable. Para entonces, el día se había esfumado rápidamente. Pronto, con el sol apenas comenzando a ponerse, Ye-gon escuchó sonar su teléfono. Todavía medio dormido, y recuperándose de la reacción alérgica, contestó somnolientamente. Lo primero que la persona que llamaba quiso saber fue si Ye-gon estaba enfermo o no. Ye-gon reconoció al instante la voz al otro lado de la línea. Se incorporó de un salto, asegurándole rápidamente a Tae-kong que no estaba enfermo en absoluto. A pesar de su voz ronca, escuchó mientras Tae-kong explicaba que llamaba para preguntar si Ye-gon había recibido el regalo que le había enviado a su oficina, aunque Ye-gon no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando. Justo en ese momento, su secretaria entró, entregándole un ramo de flores que acababan de llegar para él. Ahora, ese sí es un regalo en condiciones, a diferencia de esa ofrenda venenosa de antes. Una vez que estuvo solo de nuevo, Ji-gon le preguntó a Tae-kong la razón del repentino regalo, a lo que Tae-kong respondió que simplemente quería impresionarlo. Al escuchar lo coqueto y encantador que estaba haciendo Tae-kong, Ji-gon supuso que probablemente no estaba solo. Tae-kong luego preguntó a qué hora terminaba Ji-gon de trabajar ese día. Quería pasar a recogerlo a la oficina para que pudieran tener una cita. Después de entregarle los últimos documentos a su secretaria, Tae-kong le informó que ya se iba. Mencionó que tenía planes para cenar esa noche y le dijo que ella también podía irse a casa. Finalmente, vencida por la curiosidad, la secretaria de Tae-kong, la señorita Kim, habló. Le preguntó a su jefe con quién demonios podría estar saliendo en un momento tan crítico. Sin dudarlo un instante, Tae-kong mencionó el nombre de Ji-gon, para total sorpresa de la señorita Kim. Aunque tenía la sensación de que sabía lo que estaba pasando, todavía necesitaba escucharlo directamente de su jefe. Le preguntó cómo es que Tae-kong sabía que a Ye-gon también le interesaban los hombres. Él explicó que este descubrimiento había despertado su interés de inmediato, razón por la cual mandó hacer una investigación completa de los antecedentes de Ji-gon, confirmando que era totalmente el tipo de Tae-kong. De alguna manera, a la señorita Kim no le resultó difícil de creer que era exactamente la reacción que Tae-kong esperaba. Quería ser completamente transparente con ella, especialmente porque ella estaba de su lado. Dicho esto, no era que la señorita Kim no creyera o confiara en su jefe. Era solo que, durante muchísimo tiempo, Tae-kong había estado rechazando una propuesta de matrimonio tras otra, y que ahora comenzara a salir abiertamente con un hombre, especialmente con alguien como Ye-gon, con todos los rumores que circulaban a su alrededor. Bueno, eso solo significaba un desastre. De hecho, estaba segura de que el presidente Shin, también conocido como el abuelo Hunji,
perdería la cabeza por completo en cuanto se enterara de la noticia, aunque a Tae-kong no parecía preocuparle. Después de todo, fue el propio abuelo Hunji quien había establecido los requisitos para una pareja, los cuales Yegon casualmente poseía todos. Así que, en su mente, no había forma de que su abuelo pudiera oponerse. Más tarde esa noche, Yegon y Tae-kong fueron vistos saliendo del restaurante después de terminar su cena. Yegon, en particular, la pasó de maravilla y le encantaron especialmente los postres. Como la noche aún era joven, Tae-kong invitó a Yegon a su casa a tomar unas copas. Fue una invitación que Yegon aceptó sin dudarlo un segundo. Mientras tanto, mucha gente ya se había dado cuenta de la creciente cercanía entre los dos hombres. Aún estaba por verse si eran amigos o enemigos, pero una cosa era cierta. Estos espectadores creían lo que veían con sus propios ojos. Más tarde, esa noche en el apartamento de Tae-kong, Yegon se encontró una vez más a merced de Tae-kong. A pesar de sentir que lo habían atraído allí para algo más que solo unas copas, Yegon definitivamente también estaba sintiendo el ambiente. De hecho, Tae-kong había observado que Yegon era del tipo que baja la guardia por completo una vez que ha bebido un poco. Mientras tanto, de vuelta en los aposentos privados de Ha-kyung, un guardia estaba firme en la puerta, bloqueando la entrada. Estaba tan resuelto que ni siquiera el secretario espía pudo entrar para entregar su informe. Después de que el guardia explicara que sus órdenes venían directamente de Ha-kyung, el secretario pareció entender exactamente lo que estaba sucediendo, y decidió que lo mejor era simplemente esperar. En cuanto a lo que pasaba dentro de esa habitación, parecía que Yang acababa de darle una paliza a alguien, tan brutalmente que el aire estaba impregnado de un cierto aroma, el aroma de la sangre. Sin embargo, la parte más perturbadora fue que, cuando Yang ordenó que le pagaran el doble a su hombre por las molestias, el hombre, una víctima aparentemente dispuesta, en realidad le dio las gracias. Fue realmente extraño. También parecía ser algo habitual, dado lo indiferente que estaba el secretario personal de Kyung ante todo el asunto. En cualquier caso, al espía pronto se le permitió entrar, y por lo que parece, su presentimiento de que Yang había estado usando a alguien como su saco de boxeo personal era acertado. Al menos no era completamente insensible a ello. Pero de nuevo, hasta ahí llegaba su preocupación. El espía le entregó a Yang una carpeta con documentos. Detallaba el historial completo de citas de Tae-kong, y parecía que, al igual que Yegon, todas sus relaciones pasadas no habían sido más que aventuras casuales para satisfacer deseos carnales. Con Yegon, sin embargo, las cosas parecían ser diferentes. No solo todas sus parejas anteriores tenían un parecido sorprendente con Yegon, sino que Tae-kong también lo estaba invitando a su casa. Incluso lo dejaba pasar la noche. Además, estaban los rumores de que los habían visto en una cena romántica, sin mencionar el ramo de flores que Tae-kong había enviado a la oficina de Yegon. Basándose solo en estos hechos, uno podría adivinar fácilmente que Tae-kong estaba quizás genuinamente enamorado de Yegon. Para Ha-kyung, este fue un giro de los acontecimientos increíble, aunque uno que jugaba totalmente a su favor. Después de todo, si las preferencias de Yegon se hacían públicas, su abuelo sin duda lo desheredaría para siempre. Eso convertiría a Yang en el único heredero del grupo Seong-su por defecto, y sin embargo, por alguna razón, la idea no le sentaba del todo bien. Al día siguiente, solo 6 días antes del regreso de su abuelo a Corea, Yegon se despertó solo en la cama de Tae-kong. Le dolía la espalda y la cabeza le palpitaba. Se sentía completamente agotado, y entonces comenzó a recordar todas las cosas vergonzosas que había soltado la noche anterior en su estado de ebriedad. Se maldijo a sí mismo, deseando haberse desmayado por completo en su lugar. De repente, Tae-kong apareció y le arrojó su teléfono a Yegon. Le dijo que contestara la llamada, explicando que parecía ser una emergencia de su secretario. Conociendo a su secretario, la única razón por la que llamaría tan frenéticamente sería por la reunión de la junta directiva. Después de un rápido vistazo a la hora, parecía que esa era precisamente la razón. Ya eran las 3 de la tarde. Yegon iba definitiva e increíblemente tarde. Aún así, parecía notablemente tranquilo al respecto. Mientras tanto, Yegon ni siquiera había logrado saludar adecuadamente a su secretario.
antes de que el hombre, al otro lado de la línea, se lanzara a una explicación llena de pánico. Ya había enviado el coche al apartamento de Tae-Kong, lo que llevó a Ye-gon a preguntar cómo sabía su paradero. Claramente sospechaba que el señor secretario lo mantenía bajo vigilancia, lo cual, para ser justos, era cierto, pero el señor secretario tenía la coartada perfecta. Explicó que lo sabía porque Tae-Kong había contestado el teléfono de Ji-gon antes. Cuando Ji-gon confrontó a Tae-Kong al respecto, este último ni siquiera intentó negarlo. Admitió que fue porque el señor secretario ya había llamado docenas de veces. Supuso que debía ser algo increíblemente urgente, lo que dejó a Ji-gon con una sensación de inquietud. Sin embargo, optó por no hacer una escena y simplemente aceptó la situación. En serio, este tipo es una tremenda bandera roja, pero bueno, el asunto urgente era, de hecho, la reunión de la junta. Pero a Ye-gon no le importaba en lo más mínimo, diciéndole a su secretario que no podía irse de inmediato. Argumentó que acababa de despertar y les indicó que revisaran los datos mientras tanto. Antes de que el señor secretario pudiera siquiera protestar, Ye-gon cortó la llamada abruptamente. Volviendo su atención a Tae-Kong, Ye-gon lo sorprendió mirándolo con intensa concentración. Esto incomodó a Ye-gon, y cuando le preguntó al respecto, Tae-Kong bromeó con él de forma juguetona. Bromeó diciendo que pensaba que Ye-gon siempre dormía sin camisa solo para que Tae-Kong pudiera disfrutar de la vista. Ye-gon, sin entender la broma en absoluto, simplemente declaró que le resulta más cómodo dormir así. Cambiando de tema, le preguntó a Tae-Kong si no tenía que trabajar. El egoísta señor Bandera Roja respondió casualmente que era su día libre. Ye-gon, por supuesto, se molestó por esto, pero una vez más se guardó sus sentimientos para sí mismo. Mientras Ye-gon intentaba levantarse para ducharse, de repente tropezó con sus propios pies. Casi se cae de cara, pero Tae-Kong logró atraparlo justo a tiempo. Tae-Kong entonces se ofreció a ayudarlo a asearse, señalando que estaba libre para ayudar. Sabiendo que Tae-Kong haría lo que quisiera de todos modos, Ji-gon no se negó, así que Tae-Kong lo levantó en sus brazos como a una novia. Mientras se dirigían lentamente hacia el baño, Tae-Kong no pudo resistirse a bromear con Ji-gon de nuevo, sacando a relucir lo que pasó la noche anterior. Mencionó lo sorprendentemente complaciente y honesto que había sido Ye-gon mientras estaban conociendo mejor. Mientras era cargado, Ye-gon comenzó a regañar a Tae-Kong, pero rápidamente cambió de opinión, simplemente pidiéndole que hablara de otra cosa. Este comentario hizo que Tae-Kong se diera cuenta de que, aunque Ye-gon había estado borracho la noche anterior, debía recordar todo lo que pasó, especialmente porque no estaba negando nada de ello. Ye-gon permaneció en silencio, solo pensando para sí mismo que desearía haber bebido más anoche, lo suficiente como para haberse desmayado por completo. De esa manera, no tendría que recordar nada de esto ahora. Sin embargo, contrario a las expectativas de Ye-gon, Tae-Kong no participó en más jugueteos físicos. Simplemente dejó que Ye-gon se aseara solo, aunque esta inconsistencia en el comportamiento de Tae-Kong de alguna manera lo molestó. Más tarde ese día, los ejecutivos del Hotel Class se estaban impacientando. Mientras esperaban a Ye-gon, algunos de ellos intentaron defender a nuestro protagonista, sugiriendo que Ye-gon probablemente solo estaba perdiendo el tiempo con una de sus muchas novias. Fue entonces cuando otro ejecutivo sacó a relucir el rumor de que su director ejecutivo ahora salía con hombres. Pero antes de que esto pudiera discutirse más a fondo, Ye-gon hizo su entrada, y después de una disculpa bastante poco sincera y cortante, la reunión de ejecutivos finalmente comenzó. A su favor, hay que decir que Ye-gon hizo un esfuerzo por escuchar y revisar la propuesta que se estaba presentando. Sabía que aunque todo se veía bien en el papel, la realidad era muy diferente. La propuesta era, en verdad, solo otro esquema de lavado de dinero. Si fuera por él, la rechazaría sin pensarlo dos veces, pero su objetivo principal siempre ha sido evitar llamar la atención sobre sí mismo, lo que significaba que dar su aprobación era la única opción lógica. Después de la reunión, Ye-gon se dirigió directamente a su oficina, donde comenzó a quejarse de su dolor de espalda. En respuesta, el señor secretario sugirió reservarle una cita para un masaje. Pero como todos sabemos, un masaje no solucionaría este problema en particular, así que Ye-gon rechazó la oferta. En cambio, simplemente preguntó por su agenda para el resto del día. Pero antes de que el señor secretario pudiera responder,
el teléfono de Ji-gon sonó de repente. Al ver que era una llamada entrante de Tae-kong, Ye-gon despidió rápidamente a su secretario, para que pudieran hablar en privado, y aunque la primera pregunta de Tae-kong fue sobre la reunión, su verdadera razón para llamar era sobre la fiesta a la que asistirían juntos. La fiesta está programada para dentro de 5 días, y Tae-kong ya había arreglado que ellos llegaran juntos en su carro. El hecho de que la fiesta estuviera programada justo un día antes del regreso de su abuelo a Corea encajaba perfectamente en los planes de Ji-gon. Tae-kong luego sugirió que sería lo mejor para ellos tener citas para cenar en público todos los días. Hasta el día de la fiesta, una sugerencia que Ye-gon no rechazó. Así, durante los siguientes 4 días, Ye-gon y Tae-kong fueron vistos en citas para cenar, asegurándose de que todos los vieran, y tal como lo habían planeado, los rumores comenzaron a esparcirse como pólvora. Mientras que algunas personas se mostraban escépticas, hubo otras que adivinaron correctamente que todo esto se hacía por algún motivo oculto. Pasamos al día de la fiesta. Mientras Ye-gon terminaba su trabajo del día, el señor secretario se le acercó. Le preguntó si Ye-gon planeaba asistir a la fiesta del grupo Joven Siyap esa noche. Cuando Ye-gon confirmó que sí, el señor secretario preguntó de inmediato por la invitación, la cual no había logrado conseguir. Por supuesto, esto no era realmente un problema, ya que como era de esperar, Tae-kong ya le había conseguido una. Naturalmente, esta pequeña información sería reportada directamente al verdadero jefe del señor espía. Más tarde esa noche, mientras él y Tae-kong se dirigían a la fiesta, Ji-gon no pudo evitar sentir una emoción vertiginosa. Sabía que después del evento de esta noche, todo finalmente quedaría claro para todos. Por fin se libraría de las sospechas de su hermano, y su relación podría finalmente volver a ser como antes. En la fiesta, Ye-gon se encontró solo, bebiendo su vino, después de que Tae-kong se apartara de su lado para ir a saludar a algunos conocidos. Tae-kong le había recordado que solo estarían separados por un corto tiempo, así que debía mantenerse alejado de los problemas. Después de todo, lo último que necesitaban eran contratiempos en esta etapa crucial. Tae-kong también le advirtió a Ye-gon que no se sorprendiera por nada de lo que pudiera decir durante el evento y que simplemente le siguiera la corriente. Su tono fue sospechosamente críptico al decir esto, lo que hizo que Ye-gon se preguntara qué diablos podría estar planeando el otro hombre. De repente, los pensamientos de Ji-gon fueron interrumpidos por la llegada de una joven mujer, una a la que aparentemente no había visto en mucho tiempo. El nombre de la joven era Baek Yu-hee. Parece que fueron bastante cercanos en algún momento, ya que ella llevaba un par de aretes que él le había regalado en el pasado. Mi suposición es uno de sus antiguos ligues. Yu-hee, sin embargo, negó la observación de Ye-gon sobre los aretes, claramente sin querer hacer un gran escándalo al respecto. Ye-gon decidió seguirle el juego y se dio la vuelta para irse, pero Yu-hee aparentemente tenía otros planes. Inmediatamente comenzó a hablar de los rumores recientes que había estado escuchando, los que se referían a él y a Tae-kong. Sin embargo, más que buscar una confirmación, parecía que a Yu-hee le emocionaba mucho más la idea de que los dos hombres se acostaran juntos. Incluso adivinó correctamente que Ye-gon era el que recibía. Antes de que pudiera pregonar esta pequeña conclusión suya a toda la fiesta, Ye-gon ya la había silenciado metiéndole un macaron en la boca. No hace falta decir que no le hizo ninguna gracia que Yu-hee lo abordara y soltara semejantes tonterías. Pero, de nuevo, no se la puede culpar del todo, ya que parece que fue Ye-gon quien rompió con ella sin ninguna ceremonia, por teléfono, justo después de que ella mencionara que quería intentar ser la dominante. Justo en ese momento, Tae-kong apareció de repente, habiendo estado buscando a Ye-gon aparentemente todo este tiempo, e incluso lo llamó afectuosamente Hee-young. Retrocediendo unos 30 minutos antes, Tae-kong, de hecho, había estado socializando y saludando a otros invitados, y todo parecía ir sobre ruedas. Eso fue, hasta que una mujer de aspecto intimidante se acercó de repente al grupo en el que estaba Tae-kong, diciéndole que quería hablar con él. Tae-kong no dudó en seguirla. Después de subir al segundo piso, la mujer le reclamó a Tae-kong por no hacer acto de presencia, como solía hacerlo. Tae-kong se disculpó, explicando que había estado bastante ocupado últimamente. La mujer, sin embargo, adivinó correctamente que la verdadera razón era el director ejecutivo Geo.
De hecho, ella sabía que la única razón por la que asistió hoy fue porque el director ejecutivo Geo estaba actualmente en el extranjero, un hecho que Tai Kong no negó. Parece que esta mujer en realidad conoce y respeta las preferencias personales de Tai Kong. Incluso parece haber contribuido a detener las conversaciones sobre el posible compromiso de Tai Kong con el director ejecutivo Geo, aunque no era un asunto importante para ella. Aún así, no pudo evitar preguntarse qué estaba planeando realmente Tai Kong, mientras su mirada se desviaba hacia donde estaba parado Ji-gon. Incluso ella entendía los peligros potenciales que él enfrentaba después de enredarse con Ji-gon. Por supuesto, Tai Kong era muy consciente de esto, pero Ji-gon ya se había vuelto indispensable para él. Estaba preparado para hacer absolutamente cualquier cosa por él, pero hablar así lo hacía parecer increíblemente sospechoso. Al menos, así parecía a sus ojos, aunque sabía que no le correspondía a ella preocuparse. En el momento en que Tai Kong notó que Yubi se acercaba a Ye-gon y entablaba una conversación con él, inmediatamente se impacientó e informó a la joven dama que su pequeña charla era más que suficiente para convencer a los demás de que sus dos familias seguían en excelentes términos. Y como ese era de hecho el objetivo, a pesar del compromiso roto, la dama lo dejó ir sin más alboroto, lo que nos lleva a la situación actual. Tai Kong se acababa de acercar a Ye-gon, actuando como si lo hubiera estado buscando durante bastante tiempo. Ji-gon estaba totalmente confundido sobre por qué Tai Kong lo había llamado de repente Hee-young, pero recordando la instrucción anterior de Tai Kong de simplemente seguirle la corriente con lo que dijera, Ye-gon mantuvo una expresión estoica mientras Tai Kong reconocía instantáneamente a Hui. La conocía como una de las antiguas conquistas de Ye-gon y la segunda hija del Baekling Times. Luego se presentó ante ella, aunque la atención de Hui estaba principalmente cautivada por los cercanos que estaban los dos hombres, especialmente cuando Tai Kong preguntó por qué se estaba acercando a su pareja. Se sintió obligada a disculparse, al ver que sus acciones claramente lo habían incomodado. Aún así, eso no la disuadió de intentar provocarlos un poco más. Le divertía bastante el hecho de que Tai Kong se refiriera a Ye-gon como su pareja en una reunión tan formal y decidió indagar más. Hue admitió que había dudado de que los dos estuvieran saliendo de verdad, como afirmaban los rumores. Después de todo, Ye-gon es conocido por ser un espíritu libre. Ye-gon intentó reprenderla por ese comentario, pero Tai Kong parecía tener la refutación perfecta lista. Tai Kong acusó a Hui de insultar a su pareja mientras él estaba parado justo frente a ella, y para colmo, frente a una multitud tan grande, lo que dejó a Hue algo desconcertada. Ella no esperaba en lo más mínimo que Tai Kong realmente se enojara. Aunque Ye-gon era plenamente consciente de que todo esto era solo una actuación elaborada, aún se sentía increíblemente bien saber que alguien estaba de su lado, alguien en quien realmente podía apoyarse. Y así, mientras Tai Kong continuaba regañando a Hui, Ji-gon intentó calmarlo. Le explicó que Hui siempre había sido así y que él solo quería estar a solas con Tai Kong. Claro que Tai Kong no iba a rechazar esa petición. Lo guió hacia el área del salón, donde se disculpó con Ji-gon por la demora. La actuación había convencido por completo a Hui, ya que ella ya estaba planeando publicar un reportaje exclusivo sobre la pareja en un futuro cercano. En el mismo segundo en que los dos entraron al salón, Tai Kong estrelló a Ye-gon contra la pared y lo regañó por no mantenerse alejado de los problemas. Sin embargo, en defensa de Ji-gon, Hue fue quien había comenzado todo, pero Tai Kong seguía furioso. Honestamente, yo diría que él simplemente estaba celoso de que la exnovia de Ye-gon se le hubiera acercado. Ye-gon apretó los puños, molesto de que este Tai Kong condescendiente y grosero fuera su personalidad habitual y muy probablemente la verdadera. Como si eso no fuera suficiente, Tai Kong luego acusó a Ji-gon de haberse alterado después de ver a una de sus antiguas conquistas. Sacando un pequeño juguete de una caja, Tai Kong era ahora el que intentaba poner a Ye-gon a tono, diciéndole cómo ahora le recordaría cuál era su verdadero papel en su relación. Ye-gon comenzó a sentirse profundamente incómodo cuando vio lo que Tai Kong sostenía, mientras este último murmuraba sobre cómo en realidad había planeado usarlo en el auto, pero que de todos modos esta parecía una oportunidad perfecta.
Tai Kong le ordenó a Ye-gon que abriera la boca, y sin decir una palabra más, le metió el juguete adentro, diciéndole a Ye-gon que se asegurara de que estuviera bien mojado, ya que estaba a punto de explorar sus profundidades ocultas con él. Un momento después, Ye-gon sintió que no tenía otra opción más que hacer exactamente lo que Tai Kong le había ordenado.